Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main capítulo 40, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. ¡Cuánta formalidad! ¿Viste? Hola a quienes estén del otro lado escuchando este nuevo envío de Medianoche en Main. Antes de arrancar quería hacer una aclaración a la audiencia. Estamos preparando un episodio dedicado a un libro que nos va a llevar un tiempo hacer, preparar, leer, un poquito de investigación, cuestiones. Y decidimos no dejarlos en banda con los episodios como hacemos siempre. Entonces, pensando en ustedes, decidimos grabar al menos un episodio antes de ese libro. Segunda aclaración, no es La Torre Oscura. Porque ya Bien. van a empezar a decir, están leyendo algo muy largo, llevo a tiempo, esto y lo otro. No es La Torre Oscura. Ahora bien, si nos están escuchando, ya vieron el título del episodio. Vamos a hablar de Boogeyman. Nosotros ya vimos la película. Va a salir, entendemos que mañana, para otros ya salió, se consigue en internet. Sí, a esta altura ya debería haber salido en Hulu y creo que en unos días sale en Disney Plus. Igualmente saben que los catálogos varían por país, así que como no sabemos dónde están ustedes oyentes, O cuando escuchan este episodio. también, tal vez lo están escuchando en el 2050, en un panorama postapocalíptico desolador y no les importa un carajo. Y encuentran justo este capítulo de Medianoche en Main, tipo el peor futuro apocalíptico. Ya no existe el streaming, no existe nada. Bien, esta es la primera adaptación al cine, propiamente dicho, del cuento de Stephen King que ya charlamos en el capítulo 15, que debo decir fue grabado hace 7 años. O sea, me da un poco de vértigo hacer la cuenta, pero lo volvimos a escuchar para no repetirnos y querríamos que este capítulo no se trate tanto sobre la película, porque eso nos convertiría en un podcast de cine, sino más bien sobre la historia en relación al guión y después sí contar cómo fue la experiencia de visionado, como hacemos siempre, pero recomendamos, y casi diría que les damos la orden de ir a leer el cuento primero, porque es muy cortito. Forma parte del compilado Night Shift. Así es. Fue publicado por primera vez en el 73, hace 50 años. Es tremendo, esto es patrimonio de la humanidad. Y después incluido en ese compilado del 78. Estamos hablando de un King bastante joven. Sí. Por lo que se imaginarán que los temas en este cuento pueden replantearse el día de hoy. Son de otra época. De otra, no solamente de otro lugar, pero... Sí, son preocupaciones quizás generacionales que ahora cambiaron de forma. Por eso también esto entra dentro del concepto de mutación. Además de por cómo está planteado el guión en relación al cuento corto. Así que, bien, ¿te acordás un poco de lo que habíamos hablado en ese capítulo arcaico de Medianoche en Main? Sí, bueno, habíamos repasado el cuento y la idea esta de Boogeyman. ¿Querés que cuente el cuento o confiamos en la audiencia? Contalo, pero en 15 segundos. Bueno, para los que no leyeron. A partir de ahora. El cuento se centra en el testimonio de Lester Billings que le brinda al Dr. Harper, un psicólogo, que en una sesión de terapia le cuenta sobre la muerte de sus 3 hijos, que son todos menores de edad. Y en esta sesión vamos conociendo un poco quién es Lester Billings, un hombre violento, machista, alguien totalmente despreciable, que insiste con que una entidad maligna llamada el Coco, o The Boogeyman, mató a sus hijos. No cuentes el final por las dudas, alguien todavía no se haya retirado. Esto va a ser con spoilers del cuento y de la película. Cuando escuché de nuevo el capítulo, la verdad es que coincido con todo lo que habíamos dicho. Creo que hay algunos temas que se podrían expandir con nuestra lectura actual de Stephen King. Pero en líneas generales es eso, un protagonista que al lector le resulta detestable, que King plantea como una figura paterna que es potencial causante de daño y con un psicólogo que le responde poniéndolo en evidencia constantemente y deslizando su opinión que podemos interpretar es más cercana a la visión de King. Me parece clave en el cuento que la respuesta de Lester
hacia cada situación que se le presenta. Y también en la interacción con el psicólogo es violenta. O sea, es un tipo violento. Y volviendo a leerlo, hay algo que habíamos dicho, que es que el final puede ser metafórico, que tiene que ver con sus miedos de macho alfa, pero también se puede bajar a la realidad y a una lectura totalmente terrenal en la que está clarísimo que los mató él. O sea, todas sus reacciones son indicadores de una persona que quería adoctrinar a los demás. Vi mucho de Jack Torrance también en esta relectura. Sí, esta idea de que la culpa la tiene otro, que se repite mucho. Sí, y hay como una metodología muy presente que me parece vuelve en el guión de la película, que es este tipo de terapia de exposición, pero mal interpretada. Como si te contengo demasiado vas a terminar siendo un cobarde, si te protejo demasiado no vas a poder enfrentar situaciones en el futuro. Es una manera de tratar a los hijos que es en muchos casos tortuosa, ¿no? Sí, no encontrar el punto medio. Claro. No voy a hablar como figura paternal de nadie. Bueno, pero ya todos sabemos cómo nos criaron nuestros padres y así quedamos, así que... Pero sí, es un poco eso, de no encontrar un punto medio o creer que tu forma de criar es la mejor y la infalible y al final no. Y también me recordaba a cuando la gente quizás de una generación más grande que nosotros, o 2 o 3, te dice, mi papá me fajaba y me agarraba los pelos y yo salí bien. Y no saliste bien. Quizás deberías ir a terapia. Pero es muy común pensar eso y muchos de esos comportamientos después se replican cuando la gente tiene hijos. Y creo que la película hace un muy buen trabajo sobre ese tema en particular. Bueno, ya pasamos a hablar de la película, ¿querés? Porque lo interesante creo que es que no es una adaptación directa del cuento, sino más bien una continuación. Se parte de los mismos personajes, obviamente traídos al presente. Perdón, y de la misma mitología también, porque la construcción del Boogeyman respeta todas las premisas que estaban planteadas en el cuento corto. Claro. Y en esta reinterpretación de los personajes, como decía, traídos a la actualidad, las problemáticas empiezan a ser otras. No porque no existan ya los Lester Billings de los 60, 70, sino porque hay otros, tal vez otro tipo de falencias que quiere mostrar la película que pueden llegar a tener los padres. Y que son más sutiles también. Sí, son más de contención, de escuchar, de hablar, etc. Y lo interesante es que lo plantea con el mismo protagonista, o uno de los 2 protagonistas del cuento, que es el Dr. Harper, que es un psicólogo. Y uno diría, si sos psicólogo, podrías hablar más con, en este caso, tus hijas. Y no es así. Es un poco en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero bueno, ¿querés ya entrar bien a qué es la historia? ¿Querés la cuente yo? Sí, no, antes quería hacer un comentario sobre eso que dijiste, que estoy de acuerdo en que se plantea de esa manera, pero también tiene la sensibilidad de mostrar a este psicólogo padre como un humano y como alguien que también está atravesando algo que le cuesta resolver. O sea, me parece que el guión tiene mucha delicadeza sobre estos temas. Después vamos a charlar un poco más, pero me gustaría contar cómo cambia la historia desde el planteo en la página. La cuento yo mejor. Dale. Una sinopsis. Bueno, la historia en la película se centra en Sadie y Sawyer, que son las hijas del Dr. Harper. Los 3 se nos presentan atravesando un duelo del repentino fallecimiento de la madre de la familia. En este contexto es que se presenta sin avisar, al igual que en el cuento, Lester al consultorio del Dr. Harper. La particularidad es que el consultorio está dentro de la casa. Y bueno, y ahí escuchamos el relato de el fallecimiento / asesinato de los hijos de Lester y comenzamos a ver los primeros cambios del personaje, por ejemplo esto de que no suena tan violento, obviamente está muy deprimido, le muestra una imagen que al principio no vemos, que es la del coco, y creo que ahí es más o menos donde empieza a arrancar la historia porque el Dr. Harper
vio una alarma ahí y se va del consultorio para hablar con la policía, diciendo, esta persona entró en mi casa y no está del todo bien, me suena peligroso. Sí, y asume que mató a sus hijos, que está teniendo un delirio sobre este Boogeyman. Sí, y bueno, Lester queda solo en el consultorio y se pone a recorrer la casa. Cuestiones que pasan, lo termina encontrando Sadie, la hija mayor, que estimamos que tiene unos 15, 16 años, Sí. Colgado adentro de un placar de la casa. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza como que entendemos que Boogeyman entra en la casa de los Harper. Sí, eso tiene una lógica bastante It Follows. Porque en este caso de Boogeyman se agarra de las desgracias y de las pérdidas de la familia debilitada, que es lo mismo que, por lo que nos va contando Lester, pasa después del fallecimiento de su primer hijo, que en este caso confío en que es una muerte natural y que a partir de eso The Boogeyman se presenta y va matando al resto y mortificando a su familia. Eso es igual que en el cuento, porque el primer bebé fallecía de muerte súbita y la familia queda susceptible al dolor, con un modus operandi similar al de It, que se alimenta del terror. Esta criatura se alimenta del sufrimiento y del dolor. Mismo en el cuento ya se resuelven cuestiones como las de nos mudamos, nos vamos de esta casa, la casa está maldita, y no, el Boogeyman se encarga de rastrear y perseguir a sus víctimas. Sí, porque lo primero que uno diría es mudate, ya fue. Pero me gusta cómo el guión vuelve siempre sobre el cuento. Sí. Nunca se olvida cuál es el material de referencia y elabora en torno a eso. Porque habiendo leído de Boogeyman, uno se queda con ganas de saber más, ¿no? ¿Qué va a pasar a continuación con esa criatura? Entonces me parece que es una historia justificada. Ya hasta acá, con lo que contaste, toca un montón de temas oscuros terroríficos. Tenés muerte súbita, cadáveres de niños, suicidio, asesinato. Todo lo que hace terrible al cuento en la película está en el principio, durante el primer acto, y es un presagio de lo que se viene para las dos hermanas, que encima están duelando a su mamá. Pasa mucho en el terror que sin conexión con los personajes principales la historia no funciona. Exacto. Sí, hace poco vimos Talk to Me, ya que estamos hablando de películas, y pasaba que en la situación que se generaba, no empatizabas con los adolescentes que estaban jugando con la muerte. Y es muy interesante ver cómo la película te va llevando y se termina tomando de punto a otro personaje de los que vos pensás que pueden ser las víctimas. Si no, no te importaría tanto que les pase algo. Sí, que justamente es un personaje más vulnerable. Y es lo que pasa también con las hermanas Sadie y Sawyer. Me gusta cómo se suceden los hechos. Pienso que el tercer acto está ganado en esta película y en particular quiero destacar que la edición es súper concreta sin que falte información. Todo llega a justificarse, se toma el tiempo para desarrollar los personajes, no solo desde la acción, sino también desde el trauma, desde lo interior y del drama que están atravesando. Y encima dura 1 hora y media. O sea, ya hasta ahí creo que tilda varios casilleros de lo que a nosotros nos gusta en las adaptaciones de King. El foco en los personajes es clave. Sí, y que el foco sea en las hijas, en 2 personajes no escritos por King, pero que podrían llegar a pertenecer a su universo. Eso me parece que está muy bien llevado. Sí, me apena un poco que no haya muchos personajes como ellas. En la literatura de King, hasta donde yo leí, que como ustedes ya saben, no es todo. Porque él tiene un hermano, David, y no explora demasiado ese vínculo de manera tan presente y sostenida como hace esta película, ¿no? Porque sí tenemos situaciones específicas con hermanos, hay en The Body, en It, en Pet Sematary, pero no una aventura en la que transiten juntos el camino, o juntas, o juntes. Y es otra de las cosas que valoré mucho en este nuevo acercamiento a la historia, porque yo tengo una hermana mayor.
Y fue lindo poder ver algo similar en pantalla. Sí, porque la hermana mayor termina supliendo el rol de la madre y el padre. Sí. Una no presente físicamente y el otro ausente por estar atravesando el duelo de una forma muy... para mí ni siquiera lo está atravesando, está negando. Sí, y ese impulso de proteger a la más chiquita también es algo que al espectador me parece que lo conecta. Porque la relación entre ellas es súper linda. Sí, sí, lo es. También quiero destacar que al estar corrido el doctor Harper del Fóconos en el protagonista, hay una psicóloga. O sea, aparece ese proceso psicológico que está en el cuento original, pero con las hijas y tratando de superar, en el caso de la más chiquita de Sawyer, el miedo a la oscuridad, que se ve potenciado con la aparición de Boogeyman. ¿Viste que en las películas las psicólogas siempre son una mujer con un collar gigante? No me he dado cuenta, pero sí. Y en habitaciones gigantes también. Sí, y anteojos. Sí, vuelve esto que habíamos mencionado de la terapia de exposición, en que a Sawyer la exponen a una luz que se prende y apaga, y al final esa secuencia, cuando ella se hace pis encima, es una referencia directa al final de Boogeyman, el cuento, cuando Lester Billings ve a la criatura y se hace pis encima también. No recordaba que se hacía pis encima. Yo hubiera hecho lo mismo. Y sí. Y un toque con lo de la luz también, porque no me parecía un buen método. No era un buen método porque la luz encima era roja. Tal vez puede ser, no sé, tener un dimmer y ir bajando la luz de la habitación. Pero bueno, nadie sabía que además había una criatura en esa habitación. Sí, voy a hablar bastante sobre la luz cuando lleguemos a la parte más sobre lo audiovisual, porque es una de mis características favoritas de esta película. Sí, porque The Boogeyman en un momento se nos revela, no es que se nos revela como wow, la revelación, pero esto de que se mantiene en la oscuridad. Es una característica bastante sencilla, pero que nos ayuda como a ver cómo te podés llegar a defender, pero a la vez en un punto es casi imposible defenderte. Sí, me gusta también que le suman la mitología de The Boogeyman, que en el cuento corto no está explorada en absoluto. Y eso también me gusta, o sea, me gustan las dos versiones, porque es genial no saber, es más terrorífico. Y después quería hablar específicamente sobre la criatura, porque el diseño también toma mucho del original, de una manera que sigue dando margen a la interpretación del espectador. Habías mencionado antes que el papá se niega a hablar sobre el tema de la mamá fallecida y que hay algo ahí que tiene que ver con negación. Y me parece interesante cómo ellas lo atraviesan de diferente manera por las edades que tienen. Porque Sawyer tendrá, 10 sí. Y la otra es adolescente mayor. Está bueno que trabaje más sobre ese vínculo y no tanto sobre lo paterno, porque es más interesante la sensibilidad y el acompañamiento que se da entre esos dos personajes. Creo que le da calidez a la historia y el cuento de Boogeyman es sumamente siniestro. Es un cuento muy duro, donde las descripciones de niños muertos son bastante minuciosas y para que se hagan una idea, cuando grabamos el capítulo 15 yo ya había leído ese cuento hace 10 años y me lo acordaba. Pasaron 7 años más y sigo recordando el momento en que lo leí sentada en un colectivo porque tiene unas imágenes pesadillescas inolvidables. Me gusta este respiro que nos da el guión, porque la verdad es que 90 minutos de Boogeyman, así como era, hubiera sido intolerable. Sí, no, una tortura. Pero bueno, no es este el caso. Por suerte es una película que es bastante llevadera. Podríamos redondear un poco la historia, cómo se va desenvolviendo, que básicamente es Sadie buscando la solución a este gran problema, yendo a la casa de los Billings. Hay un encuentro ahí muy interesante con Rita, que es la esposa. Siempre con un padre escéptico. Siempre, absolutamente siempre. Que también está tratando de cazar a The Boogeyman. Es una criatura corpórea, la vemos, tiene carne.
En el cuento juega un poco con existe o no existe, la ve solo Lester, etcétera. Sí, igual teniendo en cuenta que en el terror todo es potencialmente metafórico, ¿no? Un vampiro, un zombie, el cuco. Creo que puede leerse también de esa manera, por más que acá es una criatura material que incluso se puede lastimar. Sí. Y quizás matar. ¿Y qué termina pasando? Como decía, hay un montón de ataques y en un momento Sadie se termina enfrentando forzosamente a The Boogeyman y termina volviendo a su casa porque sabe que The Boogeyman va a estar donde están su papá y su hermana. Uh-huh. Y ahí, está la pelea final. Y acá hay un detalle que te mencioné cuando la vimos. Me gusta mucho que el Boogeyman llegue primero. Sí, porque el Boogeyman no se traslada, sea persona o sea cocoa, no sé cómo se dirá en su caso. Ese verbo. Claro, no se toma un bondi para ir de un punto a otro. Claro. Entonces, me parece que está bien construido esto de que ella llega y ya es tarde. Ya está ahí y tiene al papá y a la hermanita en el sótano. Medio como que se está chupando al padre, ¿no? Sí. Y bueno, para resolver este enfrentamiento se recurre al elemento más primitivo e infalible contra todas las criaturas inexplicables, que es el fuego. Así es. Lo can quemando. Y para cerrar, hay toda como una secuencia en la que finalmente van a esta terapia familiar y nos explican cómo en una sola sesión el padre puede liberarse de todos sus trabas y sus temores. Bueno, Andrés, después de lo que les acaba de pasar, se llama vale. Y cierra con un guiño al cuento, que es Sadie volviendo al consultorio porque escucha algo y decís, uy, el Wii van a estar en el placar y es la doctora. Pero no pasa. Cierra el placar y se va. Es muy... Eso me encantó, a mí me encantó eso. Sí, sería literalmente el final del cuento, en que el psicólogo era la criatura. Sí. A mí hay algo que no me gusta en las historias. Esto estaba en Doctor Sleep, me acuerdo. Y es que los personajes elaboren un plan. ¿Un plan de qué? O sea, claro. Si no tenés idea de cómo funciona esa criatura, qué le afecta, qué poderes tiene, no tenés idea, no hay una manera racional de acercarse a la solución. Entonces me gusta eso, que el personaje que intenta hacer un plan, que pone una trampa, falla. Porque es lo más lógico. Su plan era cagarlo a escopetazos. Sí, bueno, tampoco era un plan muy elaborado. Bueno, pero sí, puede tener una carnada, lo de bajar las luces, sí, tenía como... Sí, usar a Sadie como cebo. Es el personaje que a nosotros nos va dando como las características de Boogeyman y las fortalezas y las debilidades. Sí, pero tampoco tan explicativamente. Son oraciones cortitas, sugerencias, porque no hay en realidad un diccionario del Boogeyman. No. Todos saben más o menos qué es y lo explican como pueden, a través de un dibujo o de una idea de que es una criatura que quizás existe desde siempre. Por eso se recurre a esto del fuego, que es tan primitivo como el ser que estás enfrentando. Pero eso, el enfrentamiento final en el sótano es improvisado. Y hay algo en esta película, en general, que es que hay bastante improvisación de los diálogos. Seguramente construyeron a partir de la improvisación, no digo que es que se filmó y así quedó, pero eso le da una naturalidad a cómo se comunican entre ellos y la comunicación es un tema principal de la película. Bueno, y tiene bastante que ver con lo que les está pasando. La pérdida de la madre se podría llegar a entender como una improvisación de la vida. De golpe pasa algo que tal cual no lo esperabas, no está en los planes que uno siempre tiene. Y sobre eso tenés que seguir. Tenés que ver cómo, no sé si solucionarlo o más bien atravesarlo. Y bueno, por suerte está Sadie, que es la que se pone en campaña para que eso sea así. Sí, y tiene algo que para mí es lo más logrado a nivel dramático, que son esas pequeñas aberraciones que pasan después de una pérdida. Por ejemplo, que se te manche una prenda, o se te rompa un objeto clave, o te quede un chat sin respuesta. Es como una patada en la rodilla tras otra, siempre de sorpresa y sin previo aviso. Hay muchos silencios y conversaciones que no se terminan de resolver. Y hay tiempos diferentes para procesar, etc. Pienso que hace honor a la sensibilidad de King sobre el tema de la muerte,
que siempre trabaja como un tema tabú y amenazante, pero que en última instancia es propio de la condición humana y lo hace a través de estos personajes que se preocupan uno por el otro. Creo que está alineada conceptualmente con el universo literario de King. Hay algo de Liz Story en lo que estamos viendo en el personaje de sí, Sadie. Sí. Bueno, cuando grabamos el podcast sobre Liz Story, habíamos dicho que se podía leer desde un punto de vista fantasioso o racional, porque es esto que te decía antes sobre las metáforas en las historias de género. Sí. Hablemos del monstruo. Sí, el bicho. Muere, monstruo, muere. Qué gran criatura. Sí. Sobre todo considerando que tuvieron poco tiempo para desarrollarla. Esta no es una producción multimillonaria, como probablemente fue It. Solo millonario. Sí, le dieron bastante plata igual, Sí. pero lo hicieron con VFX. No hay nada de... No hay ni un muñeco, nada. Es Creo que había todo efecto como... especial. Creo que había una cabeza de referencia impresa en 3D, pero no sé con qué nivel de detalle Claro. con respecto al concepto final de la criatura. Bueno, para estar hecho con efectos especiales está muy bien hecho. La textura, las marcas que tiene esta criatura, las formas, cómo se mueve. Sí, y en eso es clave cómo está filmado Hmm. y cómo empieza siendo esta presencia que está en una esquina del techo o de pie en algún lugar. Eso sí es japonés. Cine de terror Sí. japonés. Sí. Bueno, es que se le debe mucho. Estuvimos hablando sobre el estilo de Rob Savage como director y esto que también tiene que ver con el cinematógrafo que después voy a mencionar, y nos pareció bastante en la escuela de James Wan, Es que no es japonés, que pero no es japonés. también hereda mucho. Pero generacionalmente ya es referente. Sí, tiene como 25 años de carrera ya. Es una locura y sigue siendo un director joven. Yo creo que si les gusta The Conjuring, esta película también les puede gustar. Y con respecto al bicho, lo que me pasó es que cuando vi la primera secuencia dije, pará, me contaste el final. Entonces, ¿cómo vas a trabajar el resto de la historia? Después entendí que la criatura en esta versión tiene como un lore medio distinto. Sí, tiene poderes. Tiene poderes, esto de poder hacer voces. Tiene recursitos. Sí. Tiene truquitos. Sí. Me resultó terrorífico eso de que imite voces. Hmm. Es como pegarte donde más te duele. Cuando... Sí, que te vaya guiando una voz conocida, familiar, de confianza, Sí, y sí. de golpe que hay una secuencia en la que ni siquiera se aparece Ujú. Sí, no, la ni siquiera criatura, lo ves. sino de golpe Sawyer se da vuelta y Sadie, ¿dónde estás? Si me estabas hablando recién. No estaba. Sí. Me da mucha risa esa secuencia que ella está bajo una manta Ujú. y le habla a la hermana del otro lado y ella le dice, acá estoy tratando de no morirme, gracias. Esa nena es lo más. Es la princesa Leia bebé en Obi-Wan, que por cierto es una serie muy chota, pero ella está muy bien. Y la criatura está construida estética y visualmente tomando lo poco que se cuenta en la historia de King, qué sonidos hacía, este concepto de algo negro, verde y húmedo que se arrastra y tiene como unos dedos entrelazados que le salen de la boca. En una parte son brazos. Ese es para mí el truco final. Sí, que sí. pareciera que contiene a otro ser vivo dentro de su cuerpo. Porque se asoma inclusive un rostro. Que es un conceptazo. Y me pareció un diseño similar a los que hicieron para la primera It. Ujú. Que hace poco leí el libro de arte de Perdón, It. la primera La de las primera dos de Muschietti. de las dos de Muschietti. Claro. Sí, gracias por la aclaración. Decía que leí hace poco el libro del arte de It y hay un montón de concept art interesantes sobre las transformaciones y me pareció que iban por este lado, como rasgos humanos tergiversados, más ojos, más dientes, colmillos donde no debería haber. Y esto de las manos que salen de la boca me parece un diseño interesante. Hay algo del cuento que siempre me perturbó y es que Lester encuentra a uno de sus hijos ahogado por su propia lengua, ya con el cuerpo gris oscuro. Una imagen que preferiría olvidar, pero si yo la tengo que sufrir, ustedes también.
Y la teoría de Lester es que era posible asustar a un niño hasta provocarle convulsiones y que se ahogue con su propia lengua. Hay algo en la película cuando el bicho le chupa a Sadie como unos hilos negros que creo que vuelve un poco sobre eso. No hay una muerte violenta con sangre y gore. Hay otra metodología que también puede interpretarse como algo más emocional y psicológico que como una criatura que te come. Hay un capítulo anterior en el que hablamos un poco más sobre el monstruo, sobre el coco y las concepciones, de dónde sale, cómo se refería en distintas culturas, que no vamos a decir en cuál, si ya lo escucharon ya saben cuál es, porque es parte de la revelación de la novela. Sí. El capítulo en el que más decimos el coco por minuto. ¿Te gustó esta película, no? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. A mí también, más de lo que esperaba. No daba 2 mangos. Voy a decir que es una película sincera. ¿A qué te referís? Rob Savage, que no se engaña a sí mismo, que sabe los recursos que tiene, que sabe dónde poner el foco. Y la platita. El foco tanto en el guión como en los sustos, en los efectos prácticos. Esto de decidir, tenemos plata hasta acá, el bicho, efectos especiales. Pero vamos a poner un elemento que para mí ahora es icónico en su corta filmografía, que espero que siga en este camino, que es la pelota de luz. Sí. Quería hablar un poco sobre los recursos visuales, porque coincido en que es una película que logra tener su propia identidad. Me la podía imaginar como una película que hubiera salido en los 80 y todavía recordaríamos estas escenas tan pregnantes. Por un lado, la pelota de luz, creo que ellos le dicen Moonball, porque se supone que es una lunita, pero también el diente flojo de Sawyer, que le saca con un hilito atado a la puerta, el encendedor de la mamá, las pinturas en el taller que se escurren por debajo de la puerta y parecen sangre, pero solo eran pinturas, y esas pinturas eran de la madre, y en ese taller también hay un cuadro, el vestido naranja. Hay muchos objetos que construyen la realidad de estos personajes, y me parece que hay un trabajo de diseño de producción que está súper afilado. Me parece que el trabajo de diseño de producción es bastante fino. Sí. Y contribuyen a crear esa realidad torcida que están viviendo estos personajes, que es inestable, va y viene en oleadas más o menos violentas, ¿no? Cómo estos objetos se vuelven perversos en este contexto. Y bueno, a nivel formal me gusta mucho la cinematografía de Eli Bourne. Me parece lo más destacable de esta película, porque trabaja la iluminación con una destreza. Tiene un estilo naturalista y a la vez crea acentos muy interesantes en las secuencias de terror o de acción, como es la del videojuego, o en el sótano con las luces de Navidad. Está trabajada con dedicación. Sí. Que me resulta sorprendente para una película de este calibre. No es lo que en general recibimos de este tipo de películas, que ni siquiera iba a salir en cine, iba directo a streaming. No sé por qué motivo terminó estrenándose en cine, pero me alegra mucho. No, porque la vieron y dijeron, esto está para el cine. No, pará, la hiciste esto va bien. A funcionar. Porque ellos la pensaron, la hicieron pensando en la pantalla grande, más allá de saber que iba a ser para la pantalla hogareña. Uh-huh. Sí, en cuanto a la cinematografía, hay un problema que se ve mucho en las películas de terror, que es el manejo de la oscuridad. Uh-huh. Donde no llego a ver lo que hay ahí, sé que me está mostrando algo, y acá está manejado de una forma tan espectacular, con las luces lo suficiente para entender que estás en un lugar oscuro y la única fuente de luz es esa. No es que hay, esto es un lugar oscuro, pero igual se ve la habitación, porque hay como dos formas de hacerlo, que se ve mucho, que es o está todo oscuro, o te hacen entender que está oscuro, pero igual ves luz que aparece en la habitación que no sabes de dónde sale. Uh-huh. Y acá está muy afilado dónde poner las luces, qué trucos hacer con las luces, porque cuando van al sótano, como decías, Sawyer está envuelta en estas luces de Navidad que se prenden y apagan, que son rojas y verdes. Y no está, por ejemplo, el truco de
la linterna. Bajo con la linterna y la linterna se apaga. Porque las linternas no se usan más también. Sí, toma más decisiones quizás de las que le hubiéramos pedido. Sí. Y da muy buenos resultados. Además, las luces de Navidad también están enchufadas, entonces es un objeto que se engancha y, o sea, empuja la acción. Porque al tirar una estantería, el bicho las escucha, lo mismo el encendedor que no funciona tan bien. Valoro mucho ese nivel de detalle, en que los objetos también tengan sentido en el marco de la historia, tengan rol y construyan algo. En general, teniendo en cuenta las 2 películas anteriores de Rob Savage que vimos, me parece una transición muy elegante. Sí, esta es su 4ª película, pero es su 3ª de terror. Nosotros las que vimos fueron Host, del 2020. La de la call. Es una call, es un Zoom, está filmada en pandemia, teniendo a favor la pandemia. Entonces, sí, te iba a decir eso. No la volví a ver, recuerdo que a todos nos había gustado mucho cuando la vimos, pero creo que estábamos vulnerables por la situación y fue también una propuesta muy acertada en el timing. Fresca. Sí, fresca. No me acuerdo si estaba tan buena como la sentía en ese momento, que además no salían películas. Claro. O sea, también fue una bendición. Y está realmente filmada en pandemia, con muy pocas personas en las locaciones, con cada uno filmando de su casa, de estos personajes que aparecen en Zoom, que es un recurso que ya se había usado en otras películas, esto de tener una videollamada, pero acá es espectacular como está hecho. Lo explotó muy bien. Porque está realmente filmado así. Claro. No está montado. Y sí, también en un momento en que quizás mucha gente que nunca había tenido una videollamada ahora tenía videollamadas todos los días. Estaba normalizado la videollamada. Eso es. Y después, bueno, Dashcam, que es del siguiente año, sigue un poco en la misma tónica. De hecho, usa la pandemia como excusa. Va más para el lado de lo que sería un streaming, un Twitch, algo así en vivo. Y tenemos, bueno, este personaje totalmente detestable. Es muy difícil de ver esta película. Que filma todo y es como una trampista que está en contra o no cree en la pandemia, entonces... Sí, es de esa gente que dice, despiértense, abran los ojos, la libertad, no sé qué. A mí me costó esta película. Dura 1:20 y me costó porque ella es insoportable. Querés que se muera desde el primer segundo y se arrastra hasta el final, pero a la vez tiene algunas cosas que me gustaron. El monstruo, por empezar, la criatura, lo que fuere. Sí, la criatura, me hizo pensar un poco en Blair Witch y en una tradición por ahí más noventosa de películas, pero en sí me gustó más Host en el momento que la vi, y esta The Boogeyman me parece superior en todo sentido, especialmente porque las 2 anteriores están filmadas con recursos muy parecidos y con un formato muy similar, que es esto de una pantalla. Sí, como decía, sigue la tradición de Blair Witch, más allá de las diferencias, o de, no sé, Actividad Paranormal, que tal vez se parezca más a Actividad Paranormal, una película con muy poco dinero y que explotó. Sí, que usaba mucho lo de las cámaras de seguridad también. Y después, bueno, lo que es la franquicia de VHS, que es todo fan footage y da mucho miedo. Y cuando nos enteramos que va a ser de Boogeyman, ¿qué va a ser? Boogeyman en Skype. Sonidos guturales. Y la verdad que un genio. Yo estoy muy sorprendida. Sí. Es más, te diría que la vi casi por bizarrear, como voy a ver esta mierda. Y cuando termino dije, che, pará. Esto está muy lindo. De hecho, me da un poco de lástima no haberla visto en cine. Bueno, justo estaba pensando que tal vez haya oyentes que la hayan visto en cine porque... Sí, creo que salió en Argentina. En Argentina salió, creo que en agosto. Así que tal vez... Debe haber tenido una ventana de una semana, pero bueno, llegó. Podríamos concluir que recomendamos la película. Sí, igual que importa la recomendación. Vean todas las adaptaciones al cine de King, por más que piensen que van a ser una mierda, porque les va a pasar como a mí, que dije, voy a ver igual esto. Vemos cada mierda que... Además, sí, ¿qué problema hay? Y hablando de eso... ¿Vas a recomendar mierdas? Voy a recomendar mierdas. No, me quedé con esta idea de hacer una adaptación de King basada
en una cosa tan chiquita como un cuento, y no ni siquiera tomar el cuento, tomar como disparador 2 personajes, una situación, el monstruo, y no ser tan literal de, bueno, vamos a representar en la pantalla grande el cuento de King. Pasa tal vez con algunos, como no sé, de Children of the Corn, que bueno, la primera es más parecida al cuento, Sí, pero después que hay como salen, 8, no sé. después salen las otras. Ujú. Pero me parece que hay un caso que es mucho más extremo, A ver. en el que no se toma la idea original, tal vez algún que otro elemento, pero se toma más que nada el nombre Ok. y el autor. Si así de Shining, No. me saco los auriculares y me voy, dando un portazo. Entra en otra categoría de Shining. Ah, Es más, yo no entiendo por qué King no le tiene más bronca a esto que vamos a hablar ahora, que es The Lawnmower Man. creo que ya habíamos hablado Hablamos sobre un poco al respecto, esto. Sí. pero es muy interesante el caso para mí, porque a partir del nombre Sí. de un cuento, generar no solo una, sino 2 películas sobre un concepto que no tiene nada que ver. Es una obra conceptual. Eh, Es arte contemporáneo. sí, lo es. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué King da unos derechos a una película que después no tiene nada que ver con lo que está escrito? En pocas líneas, la historia cuenta que New Line Cinema compra el cuento para hacer una película, pero que es muy corto y que en vez de expandirlo y explotar tal vez los personajes que aparecen, encima es un cuento muy bizarro. Que también está en Night Shift. Sí, sí, está Genial. en Night Shift. Así que si quieren volver al capítulo, también hablamos sobre este. No me acuerdo qué dijimos. Entonces, ¿qué hacen? En vez de expandir o explorar la idea inicial de King, es contratar a unos escritores que, o casualidad, ya tenían un guión prescrito que se llamaba Cyber God Ok. y lo fusionaron. Sí, lo metieron con force. Con mucha fuerza, en realidad agarraron, bueno, la película en vez de llamarse Cyber God, se va a llamar Stephen King's The Lawnmower Man. Porque es muy importante que esté el nombre de King. Y la película esta, lo único que toma es el personaje del cortador de césped, pero es un personaje que tiene una discapacidad intelectual y gracias al Dr. Angelo, un jovencísimo Pierce Brosnan, que después va a aparecer en una adaptación de King, Sí, en Bag of Bones. le aumenta la capacidad mental usando algo totalmente inesperado. Estamos hablando del 91, 92. Realidad virtual. Ok. Es un menjunje de conceptos, ideas. Para mí es un delirio hermoso. Es una película necesaria. Necesaria y clave en la historia del cine. Pero bueno, no hay nada de King ahí. Hay alguna que otra referencia, pero como podés referenciar a cualquier otra película o cualquier otra historia prescrita, lo que no entiendo es por qué no hicieron Cyber God directamente. Sí. Sí entiendo. Tenían que poner el nombre de King para promocionarlo. A nuestro amigo Stephen le llega un guión, más o menos en el 91, lo lee, y a diferencia de todos los casos donde él dice, me encanta esta película, o no dice nada, porque en realidad no Cuando le gusta. no dice nada es porque no le gustó. Exactamente. Dice, ¿qué es esto? No está acá mi historia, mis personajes, no hay nada acá. Entonces pide, bueno, saquen el nombre de guión. Y es más, después le mandan una copia de la película y el nombre seguía apareciendo. A todo esto hay juicio. Hay una demanda contra New Line Cinema que King termina ganando. Y sí. Y así todo, New Line Cinema saca una partida de la película con el nombre de King. Porque claramente lo único que querían era poder usar el nombre Una vez que ya la vendiste para está. promocionar. Claro. Tengo una teoría de por qué a King le molesta tanto de Shining y no se puede sacar esa espina, pero este tipo de cosas como que ya fue. Y es No, que bueno, pero acá le pagan. está Arriba bien, de la mesa pero... se la pusieron. Bueno, pero no es un tema sobre el que vuelva y vuelva cada vez que se adapta una película. No vuelve a decir, no, porque como me pasó con The Lawnmower Man, tal cosa. Como que lo soltó. Pero con lo de Kubrick, le sigue dando la lata. Para mí es porque Kubrick se tomó libertades que generaron una obra, hasta te diría, superior o en una muy reñida competencia con la obra original. Entonces hay ahí una cuestión
hay una cuestión de egos, esto ya lo dijimos varias veces, pero me parece que en estos casos, si la película es una poronga, a él no le representa nada, como que no toca su obra. Claro. No le toca algo que le significa, que tiene un valor emocional para él. Es un tema de plata. Entonces lo resolvés legalmente y chao. Pero creo que es eso, hay algo ahí que no puede aceptar sobre la situación de The Shining. Bueno, esta película sí, no la recomiendo. Si en Bizarrap la Hay que pueden ver ver. todo, ya fue. Está bien, pero no la podemos recomendar dentro de la filmografía de adaptaciones de King. Ok. A eso No, voy. bueno, No sí. esperen ver. No pertenece Pero directamente. van a ver unas imágenes en 3D noventosas que son un delirio. No sé, a Están mí buenísimas. me convoca. Yo puedo recomendar una película que me acabo de acordar que está buenísima y tiene un poco que ver con esta adaptación, que es The Dark and the Wicked. No. Sí, obvio. Ya la recomendé. Está la misma actriz que en The Boogeyman. Es la mujer que hace de la esposa de Lester Billings. Ujú. Ella está en bastantes películas de terror, pero esta de Dark and the Wicked me dio pesadillas cuando la vi. Así que si tienen ganas de pasarla mal, es por ahí. Sí. Bien, llegamos al final de este episodio 40 Ujú. de Medianoche en Maine. Una nueva mutación a la espera de la lectura de un libro, como ya dijimos al principio. Sí. Y a la espera hay un anexo que la complemente. ¿Puedo decir? Podés decirlo. Ok. Total, Ok. ya llegaron hasta acá. Llegaron hasta acá. Se lo han ganado. Como dije al principio de este episodio, lo hicimos pensando en nuestra audiencia, la cual se contacta con nosotros, ¿cómo? A través de Twitter, Ujú. de Arroba X. de- bueno, Twitter. Twitter de la cuna al cajón. Sí. A través de el arroba martesataca. O usando el hashtag Medianoche en Maine, que, Ujú. bueno, como por ejemplo hizo Rini, que nos comentó que vio exclusivamente Storm of the Century para poder escuchar tranquila el episodio. Así que estoy sacando mi libretita de oyentes que hacen la tarea. Sí, estoy anotando. Pero bueno, aprovecho y también puedo mencionar que nos escriben varios oyentes. Sí. Serían como los oyentes constantes después de tanto tiempo. Cristian, por ejemplo, a que le volvemos a aclarar que no vamos a grabar La Torre Oscura. No por ahora. Bueno, Seba, Andre, Mauri. También le quiero mandar un saludo especial a un oyente que se refugia en el anonimato de las redes sociales, que se encarga de avisarle al bebé Sanso que salió un episodio de Medianoche en Maine. Así como ustedes ponen la campanita en Spotify, este muchacho les dice, hay un episodio, y hoy lo nombran en su programa de radio, mira hasta dónde llegamos, y eso nos trae más oyentes, así que Sí, gracias. en particular el agradecimiento. ¿Y cómo se pueden contactar también con nosotros? No sé, por Twitter. No tenemos otros canales oficiales. Es como, hola, arroba Por martesataca, Spotify, que no por chequea a nadie. Spotify. Ah, Spotify. Sí, no lo usan mucho No. el campo ese de comentarios, pero No muchos lo ven también porque está solamente en la aplicación del teléfono. sí. Pero bueno, Diego Toledo nos escribió y nos puso que estaba muy contento con volver a escucharnos. Y nos recomienda un documental que está en tono con este volumen. Así que bueno, ahora saco mi otra libretita, la de las recomendaciones, y voy a Bien. anotar esta película que tiene chances bastante fuertes de ser visto. Excelente. Pero antes tenemos que leer más libros, porque siento a veces que estamos viendo mucho audiovisual. Sí, tenemos como un complejo con no robar. ¿A quién no? O sea, literal. Y no queremos hacer capítulos sobre películas sin volver sobre el material literario, porque no es tanto el espíritu de este podcast, pero también queremos tener cierta continuidad y una frecuencia un poquito más ajustada en esto de estrenar, porque hemos llegado a tener baches de 6 meses. Y yo sé que ustedes no bancan, pero siento que es una relación abusiva Sí. este punto. En fin, sin más que decir, mi nombre es Lucía Mi nombre es Andrés. y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.